yo quiero compartir con ustedes algo que Dios ha puesto en mi corazón. Sabemos que esta actividad es de alabanza y adoración. No hay nada más bueno y más importante en la vida del creyente que no sea la alabanza. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que nuestra existencia en la tierra tiene un objetivo. Estamos en la tierra con un propósito, pero la Biblia dice que fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. Diga conmigo, yo fui creado, haga así con su mano, yo fui creado para la alabanza de su gloria. Amén. O sea, significa esto que nuestra existencia en la tierra, aparte de predicar el Evangelio, de establecer el reino de Cristo en la tierra, también es para alabar a Dios. Sí, amén. Amén. Nosotros no deberíamos alabar a Dios. Tenemos que ser una alabanza diaria en nuestras actitudes, comportamiento y aún en nuestro propio pensamiento. La Biblia nos dice que Lucifer, que conocemos hoy como Satanás, él fue creado, pero fue creado con un propósito. Fue creado con el propósito de rendir tributo y honor a Dios. La palabra del Señor dice en Ezequiel capítulo 28, versículo 13, que cuando él fue creado, antes de ser creado, ya habían sido hechos los tambores y flautas para él, para que él entonara alabanza al Señor. Dice el original griego que Satanás, o Lucifer en este caso, Lucifer, él no alababa, sino que él era alabanza para Dios. O sea, él no tocaba un instrumento, sino que él tenía el potencial, la capacidad de él solo producir un sonido musical, prácticamente como una sinfonía musical, él solo. Tenía esa capacidad de rendirle a Dios tributo de alabanza. Amén. Él perdió esa oportunidad, él perdió ese derecho cuando se enorgulleció. Esa posición que tenía él de adorar a Dios, el Señor la transfiere a la creación humana y le da ahora el derecho al ser humano de poder alabar a Dios. El hombre fue creado con la capacidad innata de buscar algo que adorar. Por eso vemos que las personas que no conocen a Cristo buscan la manera de cómo expresar alabanza a algo, porque ellos tienen la necesidad de rendirle tributo, alabanza a algo, sea una piedra, sea un mono, sea una vaca, sea un ave, sea una piedra. Siente el ser humano la necesidad de alabar algo. ¿Por qué? Porque fue creado para alabar. Diga conmigo, yo fui creado para alabar. Amén. Fuimos creados con ese propósito. En la tierra, lo que nosotros hacemos es un ejercicio musical y de alabanza para el gran coro celestial cuando nosotros nos reunamos allá arriba para adorar al Señor en ese tiempo de alabanza. La Biblia dice, Apocalipsis habla, que habrá un momento cuando los redimidos se reúnan y estén delante de Dios, que Dios mandará a callar los ángeles. Los ángeles que adoran a Dios 24 horas al día. Aquel día que los redimidos, los que estamos aquí presentes, y los redimidos de todo el mundo, los hijos de Dios, santos y verdaderos, nos reunamos todos delante de Dios. La Biblia habla en Apocalipsis que los ángeles callarán. Los ángeles no tocarán instrumento, tampoco cantarán, sino que la iglesia de Cristo redimida cantará, adorará al Señor, y los ángeles escucharán la iglesia que fue redimida por la sangre de Cristo para glorificar a Dios. Amén. Por tal motivo, en la tierra, en las iglesias, cuando nos reunimos a ensayar. Diga conmigo, cada vez que voy a la iglesia,
Y participo en el culto. Estoy ensayando. Usted está ensayando para el gran coro mundial que nos reuniremos para adorar a Dios. ¿Amén? Qué bueno, mire, fíjese. Existen pruebas de un verdadero adorador. Yo quisiera preguntar, ¿cuántos aquí se sienten verdaderos adoradores? Levante la mano. Mire, pero mire, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es un verdadero adorador? Existen pruebas para uno identificar realmente si una persona es un verdadero adorador. Existen señas, existen formas para identificar a una persona que se llame ser verdaderamente adorador. La palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículos 23 y 24, nos presenta un seño que debe tener un verdadero adorador. Una persona que realmente tenga un espíritu de alabar a Dios, tiene que tener esta cualidad. Dice la palabra, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué nos enseña en este versículo Cristo? Número 1, Él dice, viene la hora en los cuales los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Significa esto? Si Él habla de verdaderos adoradores que aparecerán, significa esto que en la congregación hay quienes se llaman ser adoradores, pero no lo son. ¿Por qué razón? Dice que el verdadero adorador debe adorar a Dios en el espíritu. Amén. La adoración es hecha en el espíritu. La adoración no es hecha en la parte humana. La adoración no es hecha en el alma. ¿Sabe por qué? Porque Dios no habita en el alma del ser humano. Dios habita en el espíritu del ser humano. Cuando Dios se fusiona con el hombre, en el momento que tú aceptas a Cristo, en ese momento Cristo viene a vivir a través del Espíritu Santo en tu espíritu, y tu espíritu humano se hace uno con el Espíritu de Cristo. Por eso Él dice que como Él es espíritu, nosotros tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad. O sea, cuando tú adoras a Dios en espíritu, no te cansas. Cuando tú adoras al Señor en espíritu, no te aburres. Cuando tú adoras a Dios en espíritu, no tomas el tiempo para ver qué tiempo es. Porque cuando tú entras al nivel espiritual, cuando tú adoras a Dios en el espíritu, cuando tú pasas de lo humano a lo divino, cuando pasas de lo terrestre a lo celeste, en la adoración entras al mundo de Dios, y cuando adoras no te cansas. Amén. Amén. Porque somos espíritu y nuestra alabanza debe ser hecha en el espíritu. Por eso la persona que es un verdadero adorador, cuando adora a Dios, se entrega por completo. ¿Cómo usted ve o se da cuenta que una persona en el culto no adora a Dios en espíritu? Los que estamos aquí en el podio, siempre vemos allá los que están en los asientos, que cuando están en el momento de alabar al Señor, de adorar al Padre, o está comiendo chicle, o está hablando como un hermano, habla como un hermano y adora a Dios con esta mano. ¿Cómo tú estás, hermano? Claro. Amén. Porque lo está haciendo en la carne. Cuando tú adoras a Dios en el espíritu, todo tu ser, tu cuerpo, espíritu y alma están concentrados en rendirle a Dios honor, en rendirle a Dios alabanza, en glorificar a Dios con todo tu ser. Amén. Porque cuando yo decido adorar a Dios, debo hacerlo en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Todo mi ser debe estar integrado para yo rendir a Dios honor y alabanza. Cuando hacemos esto, algo tiene que acontecer en el culto. Cuando la iglesia entra en la atmósfera espiritual, cuando la iglesia trasciende de lo humano a lo celeste, de lo terrestre a lo divino, algo debe acontecer en la congregación. Acontecen milagros,
ese lugar. La Biblia nos enseña que cuando el pueblo se reúne a alabar a Dios, todo debe estar en orden y alineado. Amén. La Biblia enseña que cuando Dios mandó a Moisés a hacer el tabernáculo, Dios quiso que todo estuviera en orden. Dios habla a Moisés, le da las misuras, cómo sería el tabernáculo de tela. Dios le indica a Moisés quiénes estarían allí sirviendo en el tabernáculo. Entonces, la palabra de Dios dice que cuando se construyó el tabernáculo y el tabernáculo estuvo listo, el siguiente paso fue santificar al sumo sacerdote, a sus hijos y a todos los levitas, aquellos que tenían la responsabilidad de adorar a Dios 24 horas al día. ¿Saben? En el primer templo que existió, los levitas adoraban 24 horas al día. ¿Qué significa esto? ¿Que un solo grupo adoraba a Dios 24 horas al día? No. Existían 24 grupos de alabanza dentro del tabernáculo. Cada uno en su hora, cada uno en su tiempo. Significaba esto que nunca cesaba la alabanza en el tabernáculo. Nunca cesaba la adoración en el tabernáculo. Los levitas, sacerdotes, todos los que trabajaban en el tabernáculo tenían claro su posición dentro del tabernáculo. Amén. Dice la palabra que cuando el tabernáculo fue terminado, los levitas debieron ser santificados. Todos debieron ser santificados. ¿Sabe por qué? Porque una alabanza que no sea fundamentada en la santidad no pasa del techo del templo. Una alabanza que no sea fundamentada en una vida de integridad, una alabanza que no sea establecida en una vida de santidad, será muy bonita la alabanza, se escuchará muy hermosa, los instrumentos se escucharán bien afinados, pero nunca pasará del ámbito del templo, porque para que Dios reciba mi alabanza, mi actitud debe estar alineada a la voluntad de Dios. Mi vida debe estar en santidad, porque cuando Abel trajo su ofrenda y Caín trajo su ofrenda, y hay que entender que una ofrenda es una alabanza sin palabras. Digan conmigo, una ofrenda es una alabanza sin palabras. Cuando Caín llevó su ofrenda y Abel su hermano por igual, la Biblia dice que Dios miró la ofrenda de Caín y no le agradó. A Dios no le agradó la ofrenda porque eran frutas. No, no fue la razón esa. Dice que cuando Dios miró, le tocó el tiempo a Abel. Dice que Dios miró la ofrenda y luego miró a Abel. No, dice el texto, que Dios vio a Abel y a su ofrenda. ¿Sabe qué significa esto? Que Dios no iba a recibir la ofrenda de Abel si no veía en Abel integridad, si no veía en Abel santidad, si no veía en Abel un corazón recto, un corazón íntegro delante de Dios. Dios aceptó la ofrenda de Abel, que era una buena ofrenda, porque la Biblia dice que él tomó de las ovejas más gordas que había en su rebaño, él tomó lo mejor para Dios. Esto es un principio importante. Dentro de mi alabanza yo debo darle lo mejor a Dios. Amén. Lo mejor a Dios. Pero aunque era lo mejor, no bastaba para Dios. Podemos darle a Dios lo mejor, pero si el oferente, el ofrendante, no está en rectitud con Dios, si el ofrendante no está recto delante de Dios, si el ofrendante sea que de una ofrenda de servicio, toque los instrumentos, sea vocalista del coro, si el ofrendante no está alineado a la santidad de Dios, Dios nunca aceptará su alabanza de ofrenda. Dios nunca aceptará su adoración,
porque Dios dice, miró a Abel y luego miró su ofrenda. Dios siempre, levita, te va a mirar a ti antes de la ofrenda que le des a Dios de alabanza. Amén. ¿Cuántos sus manos dicen amén? ¿Se dan cuenta que es un poco complejo la alabanza? Un poco complejo, pero importante saber. Para que la iglesia de Dios experimente la bendición de Dios constante en el culto, tenemos que saber que tenemos que estar alineados como adoradores. Los adoradores no solamente son el grupo de alabanza. Toda la iglesia debe estar fusionada juntamente con el coro de alabanza, unir su alabanza a fin de recibir la bendición de Dios. Amén. La palabra enseña que cuando se terminó todo en el tabernáculo y todo estuvo en orden, dice que los sacerdotes entraron al tabernáculo y la palabra dice que descendió una nube y se posó sobre el tabernáculo. La palabra enseña que los sacerdotes que estaban en el tabernáculo no podían ministrar en la presencia de Dios a causa de que la gloria de Dios descendió y su gloria era tan pesada que ninguno podía estar sobre sus pies. Todos cayeron de rodillas, postrados a la presencia del Omnipotente, que hizo acto de presencia en aquel tabernáculo, porque todo estuvo en orden y santificado. El principio en esto es: la nube de su gloria nunca se manifestará en nuestro tabernáculo. No me refiero a este templo o el templo suyo en Milano. Hoy el tabernáculo de Dios somos nosotros. Hoy el tabernáculo de Dios eres tú. Hoy el tabernáculo de Dios eres tú mismo, porque Él dijo: yo no habitaré más en un templo hecho por mano de hombre. Yo habitaré en un templo, en un nuevo tabernáculo hecho con mis propias manos. Amén. Por tal motivo, dice la palabra de Dios, que Dios ahora habita en ti. Pero si el tabernáculo, que es tu vida, no está alineado, no está en orden, si tú no estás santificado, la nube pesada de su gloria nunca reposará en tu vida. O sea, son principios importantes. Ayer fue en el tabernáculo de tela. Ya hoy no existe el tabernáculo de tela. Y ya Dios no habita en un templo de bloque y cemento. Dios ahora habita en un nuevo tabernáculo que fue santificado con la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, cuando los tabernáculos que estamos aquí nos sintonizamos y nos santificamos y nuestra vida está en orden ante la presencia de Dios, entonces cuando abramos nuestras bocas y glorifiquemos a Dios, su gloria tiene que manifestarse en este lugar. Algo tiene que pasar en tu congregación, algo tiene que pasar en tu vida, un cambio, porque cuando estamos alineados y adoramos a Dios, su gloria hace acto de presencia aquí en medio nuestro. Amén. Dile a tu hermano: tú eres el tabernáculo de Dios. Dile. Tú eres el tabernáculo de Dios. Quiero leerle rapidito esto. Estos puntos referente a la prueba de un adorador. Primera prueba de un adorador es la prueba de la obediencia. Hay adoradores que son cabezones, no obedecen ni a sus padres, pero quieren adorar al Señor. Quieren figurar en el podio, quieren adorar al Señor, pero le falta obediencia y sometimiento. No se someten a sus padres en sus casas, no se someten a sus autoridades en la iglesia, no se someten a sus jefes en su trabajo, pero quieren darle alabanza a Dios desde el podio público. La primera prueba de un adorador es la obediencia. En 1 Samuel 17, 20 al 51, nos presenta estas pruebas referente a David. Dice que David recibió de su padre una orden. Y David nunca cuestionó a Isaí.
Isaí mandaba a David al campo a pastorear las ovejas. Y David nunca dijo, Señor, papá, pero manda a los demás, tú no me mandas a mí. David nunca desobedeció la orden de su autoridad. Pero hoy, tantos llamados adoradores no conocen el principio de obediencia. No conocen el principio de autoridad. Le faltan el respeto a su autoridad. Amén. Violentan su autoridad, pero quieren darle gloria y alabanza a Dios. Dios nunca va a recibir una alabanza de mi persona cuando yo no reconozco mi autoridad. Cuando yo no reconozco mi cobertura. Llámese tu esposo, llámese tu padre, llámese tu pastor, llámese tu líder juvenil, llámese tu líder de dama o de caballero, tu líder inmediato. Si no te sometes a ello, aunque te llames adorador, Dios nunca va a recibir esa alabanza. ¿Bien? La primera prueba es la obediencia. La segunda prueba es la prueba de la falsa acusación. O sea, el verdadero adorador tiene que pasar esta prueba de la falsa acusación. David fue acusado por su propio hermano. Lo acusó de violento y sanguinario, cuando en David solo ardía el celo de Dios, porque un incircunciso se había levantado para maldecir al pueblo de Dios. Y su hermano lo juzgó de asesino y sanguinario, de perverso y orgulloso. Pero David no hizo caso a su hermano, sino que siguió su propósito de quitar a ese incircunciso de en medio, y que el pueblo de Dios tuviera la victoria. Amén. Amén. La siguiente prueba de un verdadero adorador es la prueba de la humildad, hermano. Lamentablemente, en este tiempo moderno, vemos muchos adoradores que no tienen humildad. Hoy los llamados adoradores en este tiempo prácticamente actúan como artistas mundanos. Tienen una actitud de orgullo, una actitud de grandeza, una actitud de soberbia. No hay humildad en ello, no hay sencillez en ello. El adorador debe ser humilde. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29, dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Dónde se refleja la humildad en una persona? ¿En la actitud? ¿En la apariencia? No, la humildad es una cuestión del cuore, es una actitud del corazón. Es ahí donde vive la humildad, en tu corazón. Entonces las circunstancias que puedas atravesar, en ese momento, la humildad que vive en tu corazón te hará actuar con actitud de humildad. Te hará hablar y responder con actitud de humildad. Te hará responder al que te maltrata con una actitud humilde y no de soberbia. Amén. La cuarta prueba de un verdadero adorador es la prueba de la competencia. De la competencia. Yo he visto adoradores competir en el púlpito. El que mejor canta, el que mejor toca, el que mejor lo hace, el que más sube en la nota. O sea, todo adorador debe rebasar la prueba de la competencia. Amén. Nuestra iglesia local hace tiempo vivió una experiencia tal. 2 grupos de alabanza había en la congregación y entraron en competencia. Algunos de ellos están descarriados. Entraron en competencia, el que mejor tocaba, el que mejor lo hacía, el que mejor podía sobresalir, porque la competencia interna lo que hace es que divide el cuerpo de Cristo. Amén. Pero cuando los grupos de alabanza o los grupos internos que hay en la iglesia trabajan con un mismo espíritu, sin competencia, la gloria de Dios siempre habitará en esas personas. Amén. Amén. La quinta prueba es la prueba de la conexión con Dios. ¿Qué significa esto? Que el adorador debe tener conexión con Dios. Hay adoradores que tienen conexión con Dios, y no me estoy refiriendo meramente al grupo de alabanza, porque a veces enfocamos que los adoradores son los que están aquí. Y yo que estoy allá, ¿qué soy?
espectador para ver cómo canta o cómo me deleita el grupo de alabanza a mí. No. Ellos están dirigiendo la alabanza. Ellos están dirigiendo la adoración. Pero todos somos adoradores. Amén. Amén. Todos fuimos creados para alabar a Dios. Pero el grupo lo que hace es dirigir la adoración, dirigir la alabanza. Entonces, este paso es importante, el quinto paso. La prueba de la conexión. Cada adorador, sea que pertenezca a un grupo de alabanza, o sea que esté allá en las bancas, debe tener conexión con Dios. Me refiero a una relación personal, unipersonal con Dios. El adorador debe estar en la presencia de Dios para poder ministrarle al otro. Mayormente, lo que estamos aquí delante ministrando, tenemos que tener vida de intimidad con Dios. Tenemos que ministrar a Dios en su presencia y que Dios nos ministre a nosotros para poder ministrar al pueblo que también viene con actitud de alabanza. Debe existir conexión. Diga conmigo, conexión. Entonces, el adorador que no tenga conexión con Dios, el adorador que no tiene una relación de conexión con el Espíritu Santo, con el que da la unción, con el que nos hace hacer las cosas bien, lamentablemente seremos adoradores sin fruto y aún sin beneficio espiritual. Amén. La sexta prueba, y concluyo, es la prueba de la perseverancia. El adorador debe ser alguien que persevere. Amén. Perseverancia en la innovación, perseverancia en la superación, mayormente lo que toca en instrumentación, debe ser perseverante en capacitarse e innovarse en la música para dar una mejor alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te invito a estar de pie, por favor. El Salmo 9, por favor, búsquelo en su Biblia. Leemos este Salmo a manera de conclusión. Salmo 9. Versículo 1. Y yo quiero que repitamos este salmo en voz alta, clara, fuerte. Amén. Salmo capítulo 9, verso 1. Dile a tu hermano, qué bueno es alabar a Dios. Pero hay requisitos. Hay que estar bien alineado. Amén. Muy bien, leemos el Salmo 9, versículo 1, en voz alta, fuerte y clara. Amén. Es cortito el Salmo, pero tiene una gran verdad profunda. Amén. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Te alabaré, oh Jehová. Cantaré. Otra vez. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Todas. Muy bien, ¿saben qué significa esto, caros hermanos? Tenemos que alabar a Dios con todo el corazón. Amén. Eso significa espíritu, alma y cuerpo. Es lo primero. Pero dice lo siguiente, es que luego que tengo esa actitud de alabanza, yo debo contar sus maravillas. ¿Saben qué significa esto? Que el adorador que no predica, que no cuenta sus maravillas, este mundo no es un vero adorador. No solamente es adorar a Dios, sino también contar sus maravillas. Lo que Él ha hecho en tu vida, lo que Él está haciendo, lo que Él hará, lo que Él te ha dado. No solamente es adorarlo, sino contar su grandeza a este continente y decirle que hay un Cristo vivo, un Cristo de poder. Hay un Cristo que quiere cambiar y transformar este continente. Pero es algo importante, que
tenemos que saberlo cada uno de nosotros. Amén. Dile a tu hermano, debemos contar sus maravillas. Dile, muévete y cuenta sus maravillas. No solamente alabes, no solamente glorifiques, también cuenta sus maravillas. Porque contar las maravillas de Dios también es una manera de exaltar y glorificar el nombre del Dios Todopoderoso.